Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michelle Morán y yo soy profesora, yo soy biotecnóloga y soy cantante. Y hoy quiero hablarte sobre qué es un conferencista y qué es un orador. Y qué puedes hacer tú, algunos tips muy chéveres para que tú puedas ser un orador o un conferencista exitoso. Bueno, vamos a partir desde la definición de qué es un orador o qué es un conferencista. Básicamente es una persona que tiene la capacidad de pararse en público, enfrente de un público y persuadirlos con su habla. Es esa persona que tiene la capacidad de hablar con elocuencia y bueno, te transmite una idea, te convence de ella, te enseña una idea y hace que tú te quedes con ella grabada pues en tu cerebrito. Los conferencistas y los oradores tienden a organizarse muchísimo y a planificar todo lo que van a decir. Como dicen por ahí, la mejor improvisación es la que se practica. Y bueno, deben tener el control o tratar de mantener el control lo mejor posible de sus conferencias. Entonces te voy a dar algunos datitos que te van a servir para poder ser un buen conferencista. Primero, ¿cómo yo me preparo? ¿Cómo debo prepararme para esa conferencia? Primero debes preparar con un tema, eliges el tema, dependiendo si se te asignó, si es algo que te solicitaron. Ya el tema, bueno, es algo bastante fácil de escoger, dependiendo de dónde venga, ¿no? Con ese tema, entonces tú te planteas objetivos, o ya sea si tienes un equipo, qué es lo que quieres o qué tú quieres que las personas se lleven de ese tema, qué tú quieres enseñar, qué tú quieres transmitir. Y es ahí donde tú te planteas entonces los objetivos. Se recomienda que no más de 3, que tú quieres lograr que ellos se lleven, cuál es el fin de hacer esa conferencia o esa presentación. Debes preparar ese tema, debes tener un dominio total del tema y es importante que lo prepares muy bien, que te estudies el tema y que cuando tú estés allá enfrente tú te veas totalmente en control y lleno de conocimiento. Y cuarto, que a veces lo dejamos pasar de largo, pero es muy importante, lo que es practicar. Practicar es importantísimo porque así tú te das cuenta de que tienes mal y lo corriges y practicas tu discurso. Importantísimo, recomiendan mucho practicar en frente de un espejo. Practica enfrente de un espejo 3, 4 veces hasta que tú te sientas seguro de lo que vas a decir. Ahí puedes mirar tus gestos, puedes mirar qué palabras estás diciendo correctas, que puedes cambiar. Es importantísimo que tú practiques. Eso te va a dar lo que es fluidez, te va a ayudar a corregir posturas, gestos, a cambiar, a modificar un poco tu voz si de pronto te cansaste, que estás haciendo mal. Eso es lo que recomiendan algunos. No hagas nada de memoria porque las cosas se olvidan, así que es importante que practiques y que tengas tus apuntes o tus notas. Seguimos. Aquí algunos puntos que yo sé que te van a encantar, que son muy importantes para poder llevar a cabo una conferencia exitosa. Primero, debes conocer tu público, debes conocer tu target, hacia quién estás dirigiendo. Cuando tú te planteas los objetivos, es importante que tú conozcas tu público, porque tú la diseñas, bueno, mi público es tal y mi lenguaje que voy a utilizar es tal. Dependiendo de si tienes un público adulto, tienes un público joven, si tienes un público que tiene un acervo cultural un poco mayor, tú sabes entonces qué palabra, qué idioma, qué estilo vas a utilizar para transmitir la información dependiendo de tu público. Segundo, recomienda mucho que dividas tu conferencia al momento de planearla en 3 puntos. Estos 3 puntos son la introducción, que la introducción no va a ser más que eh, básicamente introducir a la audiencia en tu tema. Puedes hacerlo ya sea con una experiencia previa, puedes hacerlo con un ejemplo de la vida real. Lo importante es que aquí captes muchísimo su atención y es importante que diseñes una buena introducción, uses una herramienta que a ti te funcione según. Puede ser un chiste,
mucho se utiliza la comedia al momento de empezar una conferencia para quitar los nervios y demás, ¿no? El desenlace viene siendo ese pedacito que va a tener todo tu contenido. Se recomienda que ese desenlace tú desarrolles al menos 3 puntos. Si son menos, pues está bien, pero no más de 3 puntos porque se puede hacer muy largo y extenso y puede que pierdan las ideas. Cuando tú estás en tu contenido, que estás en tu primer punto desarrollándolo, luego pasas al segundo punto, pero antes de pasar, asegúrate de reforzar el primero. Una frase, un pensamiento que tú necesitas que ellos se lleven, lo refuerzas ahí antes de pasar al siguiente. Y bueno, y el final, básicamente, como dicen por ahí, muchas personas pueden olvidar lo que les dijiste, pero no cómo los hiciste sentir. Bueno, eso se refiere mucho al tema de las experiencias. Y generalmente la gente puede recordar el inicio y el final, y el intermedio no. Entonces, asegúrate que tu introducción y tu final sean explosivos. Al final, tú puedes cerrar con una recapitulación de todo y cierras con una frase famosa, una frase que impacte. Puedes cerrar con un ejemplo de la vida real, en fin, con un recurso como comedia, etcétera, para fijar ese conocimiento que le has transmitido a tu audiencia. Y bueno, para que se lleven un buen sabor, pues de qué divertido estuvo esta exposición, esta ponencia. Tercero, es storytelling. Aquí recomiendan mucho el storytelling, que básicamente es el arte de contar historias. ¿Habías escuchado del arte de contar historias? Bueno, acá te hablo un poco. El storytelling se utiliza mucho en el marketing y hoy en día todo lo que es exposiciones, ponencias, porque tú cuentas una historia. Cuando tú diseñas tu, tu conferencia, tú te aseguras de que de inicio a fin ella te cuente una historia. Así la gente no pierde el hilo, es como un libro, un buen libro, una novela. Si tienes un buen storytelling, inicias con una historia y al final tú cierras con broche de oro, estás haciendo que las personas se introduzcan y a través de la experiencia aprendan mejor lo que tú les estás enseñando. Cuarto, crear un vínculo con el público. ¿A qué me refiero con crear un vínculo? Te doy un par de ejemplos. Por ejemplo, hay algunos oradores famosos, como Daniel Colombo, que ellos recomiendan que tú, por ejemplo, él comentaba en algunos casos, él llega antes a la conferencia, una hora antes, va recibiendo a las personas en la puerta, hola, ¿qué tal? Bienvenido, pase, no sé qué, los saluda. Y en otros momentos, por ejemplo, él se queda con la audiencia antes de subir, una hora, media hora antes, se queda con la audiencia allá abajo, habla con ellos, como si fuera otro invitado más. ¿Qué pasa? Que eso crea un vínculo social con las personas que al momento de que tú te subes allá arriba o te paras enfrente a dar tu ponencia, la gente se siente en confianza, creas un vínculo social, la gente quiere escuchar, ¡ey, qué chévere, me cayó muy bien ese man! Bueno, y quieren prestarte atención porque ya te conocieron en una primera instancia, entonces va a ser mucho más fácil captar la atención. Quinto, este es quizás uno de los puntos más importantes, todos son súper importantes, pero la voz y sus dinámicas. Es importantísimo que tú puedas jugar con diferentes dinámicas de voz. Por ejemplo, si tú quieres acentuar algo, tú puedes expresarte de una manera más emotiva, subiendo tu volumen y gesticulando diferente. Puedes acentuar, puedes hablar mucho más rápido si quieres, o si tú quieres que algo se quede fijado, puedes repetirlo o puedes decirlo lentamente. Por ejemplo, el público debes conocer y enfocarte en ellos. Puedes hablar lento, puedes hablar súper rápido, puedes subir tu tono de voz o bajarlo si quieres que ellos presten atención. En ese momento que tú bajas el tono de voz, ellos van a enfocarse en que tú bajaste el tono de voz y para poder escucharte, ellos van a hacer un poquito más de esfuerzo. Entonces, estas dinámicas ayudan para que el público no se te aburra, que estén más activos, que tú les imprimes emoción y esto es muy, muy importante. Otras cositas como llevar el tiempo, que no te pases de 20 minutos, que no te pases de cierta cantidad de tiempo, ¿no? El lenguaje que usas, las técnicas, estrategias que usas como chistes,
como experiencias propias, experiencias que ellos pueden haber tenido en su infancia. En fin, hay un sinfín de herramientas que tú puedes utilizar o recursos. Seguimos. Como te comentaba, la voz es súper importante, que tú llegues con esa presencia, que puedas impactar con tu voz. Los gestos que utilizas son muy importantes, el vocabulario, el ritmo al que tú vas, el contacto visual que tú haces con tu audiencia, sobre todo ahora en el tema virtual. Se recomienda que un datito extra es que debes poner la cámara de tu computadora, debe estar a la altura de tu rostro para que haya conexión. No puedes ponerla muy arriba, muy abajo, porque entonces se ve como muy poco profesional. Entonces se recomienda que si necesitas elevar tu dispositivo para que quede a la altura de tu cara la cámara, debes hacerlo. Volumen, ya les comentaba que varías tu volumen dependiendo de qué dinámica tú quieres aplicar, dependiendo del momento, de la situación, ¿no? Y por último, pero no menos importante, aquí vamos a finalizar con las cualidades del orador. Presencia, seguridad en el tema. Es importante que el público sienta que tú eres experto en el tema, que tú dominas el tema y que lo que tú les estás dando es algo que a ellos les va a funcionar. Eso denota seguridad. Tu lenguaje no verbal, es decir, tu postura, tu movimiento en el escenario, eso es importantísimo porque va a demostrar profesionalismo. Ayuda a que la gente no se duerma y a la vez te conviertes en un orador no aburrido, porque sabemos que hay momentos que alguien se para al frente y da pereza y tú no quieres escuchar nada de lo que tenga que decirte. Es importante que tú sepas qué decir, cuánto tiempo vas a decirlo, en qué orden lo vas a decir, cómo lo vas a decir, la dinámica de voz, chistes, otros recursos. La presencia de un orador tiene que ser ante un público, o sea, el público debe percibirte como que, wow, qué tipo, qué tipa, o sea, la votó. Tu postura, tu seguridad emocional, tu presencia al dirigirte a las personas, cómo los miras a los ojos al hacerles preguntas o al responderles, tu entusiasmo tiene que transmitirse, importantísimo. Y bueno, me despido, espero que te haya gustado y que esta información te sea útil y nos vemos. Chao.